Hola hermanos, que Dios les bendiga. Le habla Ruth Cáliz de la Iglesia Evangélica Unida de Guayanilla Pueblo para trabajar la escuela bíblica correspondiente al domingo 19 de abril del 2020 en la revista El Discípulo, que es la que nosotros utilizamos. Y si usted quiere ampliar la presentación, visite la página www.eldiscipulo.org y allí tiene la presentación de la clase de hoy y de todas las clases que están incluidas en esta revista para que se le haga más fácil la comprensión de la misma. Estamos trabajando siempre siendo utilizados como instrumento de nuestro Señor. Esperamos que Él sea el que me dirija, el que me dé la inspiración para yo poderle llevar a ustedes el mensaje que Él quiere que escuchemos. Vamos a trabajar en el tema del trimestre que está corriendo ahora mismo, que es la justicia y los profetas. Y hoy, bajo el título, La justicia prevalecerá. La lectura base para la lección de hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Esther es un nombre hebreo que significa mujer estrella, mujer valiente, mujer brillante. Y en persa se utilizaba como sinónimo Adasa, que significa paz y tranquilidad. Todos estos significados etimológicos de la palabra Esther van a ser aplicados en la lección de hoy y veremos cómo esa mujer llamada Esther fue brillante en la forma en que manejó su pueblo y también le dio paz y tranquilidad. Todo esto basado en la lectura que les repito que es en capítulo 7, versículos del 1 al 10 del libro de Esther. En el contexto histórico se desarrolla en Persia entre los años 290 a 260 a.C. Y en ese reino, dominado por el rey Asuero, él decidió buscar una nueva reina y entre las mujeres que consideró fue deslumbrado por la belleza de Esther. Esther era una mujer de ascendencia judía que fue criada por su primo Mardoqueo, ya que ella era huérfana, y Mardoqueo le dio instrucciones de que no revelara su origen. Ella estuvo entre las paredes del reino, codeándose con la aristocracia de ese momento y ganando el favor del rey. En ese tiempo hubo una conspiración que fue escuchada por Mardoqueo para atacar al rey y a través de Esther él pudo llevarle el mensaje y advertirle y el rey en ese momento pudo enfrentar esa situación y las personas recibieron su castigo. Luego en ese reino de Persia dominado por este rey Asuero, había un ser que se llamaba Amán. Amán era prácticamente la mano derecha del rey, tenía mucho poder. Él le había dado la confianza y el poder. Y como muchos hombres que se llenan de poder, Amán se engrandeció y quería que el pueblo les rindiera pleitesía tanto al rey como a él. Y en la puerta del pueblo, ustedes saben que en esos tiempos siempre habían unas puertas, tenían un simbolismo. En esas puertas, como saben, en Puerto Rico tenemos la puerta de San Juan. Pues básicamente en ese tipo de escenarios se llevaban, que era la entrada a los pueblos, se llevaban a cabo las transacciones comerciales, las reuniones importantes y había un tráfico de personas superior al que había en otras áreas. Y Mardoqueo se encontraba en esa área y Amán requería que todo el mundo se humillara y le rindiera pleitesía a él, al rey. Y Mardoqueo, por sus principios, por sus creencias, se negaba a hacerlo. Cuando él lo identifica, logra que se promulgue un edicto
en el pueblo para destruir al pueblo judío y de esa manera Amán poder demostrar su poder y supremacía sobre Mardoqueo y sus compatriotas, sus aliados. Y en ese caso Mardoqueo sufre mucha tribulación y acude de alguna manera a llevarle el mensaje a Esther. Cuando Esther se entera de lo que va a pasar con el pueblo, que está amenazado de muerte, le dice a Mardoqueo que le diga al pueblo que ayunen y que oren durante 3 días, que ella va a hacer lo posible por tratar de salvarlos y que si en el intento muere, pues que muera. Pero ahí se demostró su valentía, se demostró su arrojo de tratar de hacer lo posible por hacerle justicia a su pueblo. Por eso Esther es considerada la mujer profetisa, no porque llevaba profecías y anunciaba como era Isaías u otros profetas de la época, sino porque ella habló ante el rey a nombre de su pueblo, con la única objetivo de salvarlo. Y por lo tanto, esa era una de las funciones de los profetas, hablar en el nombre de Dios de la palabra que le había dado en beneficio de su pueblo. Y por eso es que algunos historiadores o estudiosos, estudios bíblicos, comentarios bíblicos, la nombran como la profetisa Esther. Seguimos con la historia. Pues vemos que Esther se preparó para poder llegar ante el rey. ¿Qué pasa? Entre las tradiciones o reglamentos de esa época tampoco se podía llegar al rey libremente, porque si en los tiempos en que no se podía llegar al rey, una persona trataba de acercarse y no era del agrado del rey, podía conllevar la muerte. Y a eso se arriesgó Esther. Esther pensó, yo me voy a acercar al rey, se puso preciosa, era una mujer bella y espectacular. Y se puso sus mejores ropas para poderse acercar al rey. Cuando el rey la ve, le da a tocar el cetro, que era el simbolismo que ellos utilizaban para saber que esa persona tenía aceptada la cercanía al rey. Y entonces ella lo invita a él y a Amán, a quien ella ya sabía que había sido la persona que estaba promulgando este ataque contra su pueblo, a un banquete. Y el rey le notifica a Amán que se sintió, no invito a más nadie, solamente a mí, por lo poderoso que soy, pues también recibió con agrado la invitación al banquete que iba a ofrecer Esther. Durante el tiempo en que se estaba preparando, volvió a ver a Mardoqueo y cada vez que Amán veía a Mardoqueo se le subía a la sangre, porque tenía ese afán de destruirlo a él y al pueblo, y como él no quiso doblegarse ante él, pues él con su afán de poder, como muchas personas que nosotros conocemos hoy en día, la persona que se llena de poder, lo menos que tiene es justicia en su corazón, lo menos que tiene es humildad, lo menos que tiene ganas de hacer el bien. Pues en ese caso las ínfulas de grandeza que tenía Amán lo hacían repudiar a Mardoqueo. Y hasta mandó a preparar una horca porque a ese hombre lo iba a matar. Y mandó a preparar una horca para, luego que pasara el banquete, encargarse de Mardoqueo. El día que acuden al banquete, el rey le pregunta a Esther qué podía hacer por ella. Y ahí es que se desarrolla la lectura bíblica que nosotros vamos a analizar hoy. Así es que procedamos a leer la lectura de Esther, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Luego de esta breve introducción, de una manera simple para que podamos entenderla, vamos entonces a ver qué dice Esther 7, del 1 al 10. Y en esta ocasión quiero leerlo de la versión popular. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey y Amán fueron al banquete. Y también en este segundo día dijo el rey a Esther durante el banquete: pídeme lo que quieras y te lo concederé, aún
si me pides la mitad de mi reino. Estaba bien enamorado de ella. Y le dijo, lo que tú quieras, que así sea la mitad del reino, yo te lo voy a conceder. Y Ester le respondió, si su majestad me tiene cariño y si le parece bien, lo único que deseo y pido es que su majestad me perdone la vida y la vida de mi pueblo. Pues tanto a mi pueblo como a mí se nos ha vendido para ser destruidos por completo. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, yo no diría nada, porque el enemigo no causaría entonces tanto daño a los intereses de su majestad. ¿Y por qué ella le dice eso? Porque si matan a todos los judíos, que eran los que estaban haciendo los trabajos en ese pueblo, los daños económicos que iba a sufrir el reino de Asuero iban a ser considerables. Y ella le dice, mira, si nos hubiesen mandado como esclavos, yo no acudo ante ti. Pero esto de destruir a todo el pueblo y mandarlo a matar va a ser perjudicial para el pueblo tuyo, rey. Y sigue la lectura. Entonces Asuero le preguntó, ¿quién es y dónde está el que ha pensado hacer semejante cosa? Y ella le contesta, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Respondió Ester. Al oír esto, Amán se quedó paralizado de miedo ante el rey y la reina. Ahí se dio cuenta que estaba empezando a pagar por sus injusticias. Asuero se levantó lleno de ira y abandonando la sala donde estaban celebrando el banquete, salió al jardín del palacio. Pero Amán, al darse cuenta de que el rey había decidido condenarlo a muerte, se quedó en la sala para rogar a la reina Ester que le salvara la vida. Y cometió un error, porque se acercó mucho a la reina. Y una de las reglas que tenían en ese sitio era que no se podía violar esa distancia que había que guardar entre los reyes y los súbditos. Cuando el rey volvió del jardín y entró a la sala del banquete, vio a Amán de rodillas junto al diván que estaba recostada Ester y exclamó, ¿acaso quieres también deshonrar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? Tan pronto como el rey hubo pronunciado estas palabras, unos oficiales de su guardia personal cubrieron la cara a Amán. Cubrir la cara significa que fue condenado, porque otra de las prácticas de ese gobierno era que a los condenados se les cubría el rostro. Y uno de ellos, llamado Arboná, dijo, en casa de Amán está lista una horca. Él mandó a construir para Mardoqueo, el hombre que tan buen informe dio a su majestad. ¿Se acuerdan que Mardoqueo le avisó al rey que había una conspiración en su contra? El rey no había compensado a Mardoqueo por haberlo salvado. Y en ese momento, ese súbdito le dice, mira, él mandó a preparar una horca para colgar a Mardoqueo, aquel que te hizo bien. Y él le dijo, ¿saben qué le dijo el rey? Pues cuélguenlo en ella. Por lo tanto, ese daño que Mardoqueo iba a sufrir a manos de Amán se revirtió en contra del propio Amán. Y termina la cita de esta lectura. Y así Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Con eso calmó la ira del rey. En el libro de Proverbios, versículo 27 del capítulo 26, o sea, Proverbios capítulo 26, versículo 27, dice que
cuando uno hace un daño, se le revierte. Le voy a leer textualmente lo que dice Proverbios para que ustedes vean cómo es que dice. Y eso fue lo que le pasó a Amán en este momento. Proverbios 26, 27 dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él volverá. Y esto es una lección bien importante para nosotros, porque nosotros tenemos que obrar con justicia, porque ahí lo dice, eso mismo fue lo que le pasó a Amán. Hizo una horca para colgar a Mardoqueo y terminó colgado en ella. Suena irónico, pero es la lección que tenemos para hoy, que no podemos nosotros obrar con injusticia, porque las obras que nosotros hacemos se nos revierten. Por lo tanto, es una exhortación a que nosotros como cristianos tenemos que tratar de obrar siempre en justicia, utilizando el modelo de Jesús para que podamos seguir las palabras y los caminos que Él nos enseñó, para que lo mal que se haga en la vida no se nos revierta en contra a nosotros mismos. En este caso, Mardoqueo fue un ejemplo de constancia, un ejemplo de rectitud, un ejemplo de justicia. Y Esther fue una mujer valiente, una mujer brillante, una mujer que fue más allá, arriesgando su propia vida, su propio destino, por salvar a su pueblo, por hacer justicia. Por lo tanto, sea usted hombre o mujer, no se deje amilanar ante la injusticia. Cuando haya una injusticia, haga lo que sea por hacer justicia. Arriesgando a veces nuestros intereses personales, tenemos que ser justos y tratar de conseguir la justicia para los demás. Esa es la lección que esta clase quiere dar. Esa es la lección que se les presenta. Una lección de valentía, una lección de justicia, una lección donde nosotros tenemos que sacar valor ante las cosas que están mal y saber, sobre todo, que siempre el bien prevalece sobre el mal. En este caso nosotros estamos sufriendo mucho mal, nos está yendo mal en estos días porque tenemos esa pandemia que nos está atacando, este encierro que nos da ansiedad, que nos incomoda, que tenemos tantas limitaciones, que añoramos nuestra vida cotidiana. Pero ¿saben qué? El bien prevalecerá. Y nosotros tenemos que mantenernos en fe. Nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que saber que no hay mal que prevalezca cuando está la justicia de Dios por encima. Y ante frente de nosotros siempre va uno que nos protege y que nos defiende. No desmayemos, no temamos. Tomemos las precauciones, sigamos las instrucciones. Pero de esta vamos a salir. Con el favor de Dios vamos a salir adelante y todo volverá a ser como era o mejor, porque nos ha enseñado muchas cosas que tenemos que corregir y sobre todo apreciar nuestra familia, apreciar nuestra vida cotidiana, eso que es de todos los días que antes veíamos tan normal, que ahora no lo podemos hacer, pero en este momento nos tenemos que someter a la voluntad de Dios y saber que Él tiene un plan para nosotros y en ese plan se encuentra la victoria del bien sobre el mal. Vamos a leer la oración que tenemos para terminar esta lectura y que es parte importante de las lecciones que damos en la escuela bíblica, siempre terminar con la oración. Esta oración también la pueden encontrar en la página de la escuela bíblica, eldiscípulo.org. Recuerden ese site para que puedan estudiar las lecciones. Y la oración dice de la siguiente manera: amado Padre Celestial, en nuestro tiempo de aflicción, de oposición, siempre confiaremos en ti. Pedimos que nos des la fuerza y la valentía para enfrentar con sabiduría a quienes se nos oponen. Sabemos que puedes usar a cada persona que esté dispuesta a ser usado para tu gloria. Gracias, porque podemos saber que la victoria sobre nuestros enemigos ya es nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga,
Que el Señor les guarde y que podamos ser como Esther, darlo todo por el bien de nuestro pueblo y confiar en que siempre prevalecerá el bien sobre el mal, que la justicia siempre es el dogma que debemos de seguir. Imitar a Jesús en las obras buenas, en la justicia, en el amor, en la fe y en la esperanza. Muchas bendiciones y hasta la próxima lección de la Escuela Bíblica Dominical. Dios les bendiga.